La Universidad de Jalapa y un grupo de profesionistas estudiosos del derecho se han interesado en abrir un espacio de reflexión sobre los derechos humanos de los gobernados, específicamente en la reforma que hoy día significa una evolución en el juicio de amparo como institución básica para la salvaguarda de los derechos en nuestro país, de tal manera que organiza el Congreso Nacional Reforma al Juicio de Amparo en el siglo XXI, que tiene como objetivo el estudio y análisis de esta institución fundamental del orden jurídico mexicano, contando para su desarrollo con la participación de integrantes del Congreso de la Unión, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación y, desde luego, magistrados y jueces de tribunales locales de las entidades federativas y del Distrito Federal. También se espera la participación de especialistas y estudiosos del tema, miembros de colegios y barras de abogados, estudiantes y catedráticos de Derecho de las instituciones de educación superior públicas y privadas de todo el país. Fundamentalmente es el juicio que preserva, que protege las garantías individuales, los derechos de los ciudadanos cuando su esfera se ve invadida por alguna acción arbitraria o improcedente del Estado, de las autoridades, y que vulnera esa esfera de derechos de los ciudadanos. El juicio de amparo, su mismo nombre es representativo de sus características, porque es una institución que en última instancia, esta palabra amparo arropa o protege, trata de salvaguardar los derechos de los gobernados como una última instancia en la mayoría de las circunstancias. Por ejemplo, en un proceso judicial existen dos instancias iniciales ante la justicia local. Lo revisa primero la justicia local, pero cuando se comete alguna contradicción al derecho, cuando se afecta algún derecho fundamental consagrado en la Constitución, entonces el gobernador puede ir como último recurso a la justicia federal, y entonces ya son los jueces de distrito, los magistrados federales o incluso la Suprema Corte de Justicia quien puede revisar que no se hayan violentado las garantías del gobernado, garantías como se llamaban anteriormente, previo a la reforma. Bueno, está ampliando en un grado superlativo las garantías. Se está pasando de un control de constitucionalidad a un control de convencionalidad. Los tratados internacionales que tienen derechos humanos van a estar contemplados para hacer materia de juicio de amparo. Entonces es una cosa muy importante, se amplía la gama de los derechos humanos. El amparo es un producto de exportación mexicano. ¿Qué quiere decir? No obstante que el amparo fue la fuente inspiradora de varios estados o países en la tutela de los derechos, el propio amparo, el día de hoy, o antes de la reforma, mejor dicho, constitucional que se ha dado, tenía un retraso de 20 o 30 años, incluso de los mecanismos o de los sistemas jurídicos que se inspiraron en el amparo. Y esto era contradictorio, porque tenemos países en Latinoamérica como Colombia, como Chile, como Perú, por ejemplo, o en Europa como Alemania, Italia o España, que tuvieron una fuerte influencia del amparo, pero guardaban un grado de mayor desarrollo ya en los últimos años que nuestro tradicional mecanismo de tutela de las garantías individuales, que ahora con la reforma, por supuesto, transita a una denominación más acorde con la realidad, que son los derechos humanos. En la vida institucional de México siempre se ha aspirado por las adecuaciones del derecho de amparo. Esta es una aportación extraordinaria de Rejón, un gran e ilustre abogado mexicano, yucateco, y ha sido fundamental para preservar las garantías individuales que antaño se llamaban así, y desde luego esta posibilidad de que al otorgarse el amparo pueda tener efectos hacia la sociedad, no solo a quien lo promovió, es de la mayor relevancia. Bueno, el juicio de amparo es una institución característica también, una aportación jurídica del sistema jurídico mexicano. Desde la Constitución de 1857 se empiezan a generar, a partir de reformas de la Constitución de Yucatán, es que se genera el amparo, y bueno, se habla de algunos precursores como Manuel Crescencio Rejón, como Mariano Otero.
que crean esta institución con características propias. Hay en otros países figuras semejantes, ¿no?, como el habeas corpus en el sistema anglosajón, pero el amparo es una institución con características propias, creada dentro de las entrañas del sistema jurídico nacional. En el caso de México, un gran pendiente que se ha tenido desde hace muchísimos años, pues es precisamente esta transición hacia un mecanismo renovado, un mecanismo efectivo de tutela de los derechos humanos como es el amparo. Me parece que esta reforma es la más importante de aproximadamente 100 años atrás, porque principios incólumes del amparo que se habían venido estudiando y ejerciendo, el día de hoy son prácticamente transformados o modificados en aras de lograr una mayor eficacia en la tutela de los derechos y que, por supuesto, todo esto apunte a mayores niveles de certeza y de justicia en el Estado mexicano. Es emparejándose de alguna manera a un estándar internacional en materia de derechos humanos y bueno, se recoge toda esa experiencia de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que ya se había manejado en muchos temas y que se ven incorporados ahora en la ley. O sea, ese es un detonante. La jurisprudencia empieza a elaborar temas. Por ejemplo, empezó a hablarse que las autoridades judiciales no pueden interponer el recurso de revisión en el amparo judicial. Eso salió por jurisprudencia y ya está en la ley. Se empezaba a hablar de plenos de circuito. Bueno, pues ya se está hablando en eso también. En fin, en la materia de suspensión, ya la Suprema Corte ya había hablado de que se debería aplicar las reglas de la apariencia, el buen derecho y la urgencia y la demora, y un juicio de ponderación, y ahora están en la Constitución. Esas son las cuestiones, o sea, la jurisprudencia avanza y luego ya recoge la legislación un poco este bagaje de que va surgiendo de la experiencia judicial y que se incorpora en la ley. Sí era necesario este cambio, esta reforma que se dio constitucionalmente, pero también tenemos que saltar a la vista de que es necesario una reforma más integral, que se reconozcan derechos que la teoría los marca como difusos, ¿no? Que no existe un interés directo sobre mí, por ejemplo, un derecho al agua, un derecho a un medio ambiente sano. Esos derechos están muy difusos en nuestra Constitución, ¿no? Que se da en una forma mediática, política, para subsanar todo lo que está sucediendo en cuanto a los derechos humanos y las garantías individuales de las personas, porque en esta época se están dando uno cuenta que se están violentando mucho los derechos humanos y las garantías individuales. En ese aspecto veo que es una reforma un poco política mediática para salvaguardar las situaciones que está viviendo el país. Obviamente se cambiaron en muchos aspectos y dejaron de ser derechos fundamentales, cambian a ser derechos humanos. Entonces, pues, así como dices, existen opiniones a favor y en contra, ¿no? Respecto a las personas que ya llevaban cierto camino recorrido en cuanto al amparo, ahora tendrá que cambiar, ¿no? Porque pues hay diversa cantidad de cuestiones en materia de derechos humanos, ¿no? Y entonces, pues tanto a lo mejor puede ser el derecho a una persona para que tenga una vivienda y ahora cuánta gente va a acudir a promover un amparo, ¿no? La opinión que tengo es, primero, darle una difusión masiva, que tanto los estudiantes como el público en general o los docentes estemos inmersos sobre estos cambios que vienen a revolucionar nuestro sistema. Pero es necesario conocerlo para saber nuestros derechos y también tener las obligaciones que tenemos ante una autoridad, ante el Estado y sobre todo saber qué podemos accionar cuando se vulneran tanto derechos humanos como garantías individuales. La idea, repito, se amplía en cuanto a derechos humanos, a proteger los derechos humanos. Tal vez el miedo, la situación de que muchos de los libros, muchos del parte del conocimiento del juicio de amparo va a quedar en desuso. Se tendrá que volver a estudiar, se tendrá que volver a analizar el juicio de amparo, empezamos desde cero, simplemente con las bases ya establecidas, pero las muy generales. Entonces va a ser complicado, pero no creo que sea imposible.